tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan hoy en este foro virtual para la presentación de los resultados del primer estudio de transparencia regional de Leyte y Loreto. Este estudio corresponde al periodo 2016-2018 y esta transmisión va a estar siendo a través del Facebook Live de varias de las instituciones socias que están siendo parte de la iniciativa EITI, del Gobierno Regional de Loreto, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la Radio La Voz de la Selva, el Grupo Propuesta Ciudadana, ACODECOSPA y DAR, Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Soy Cristina López, soy parte del equipo de DAR en Loreto y voy a estar siendo parte de la moderación del evento de hoy. Nuestro foro se denomina Canon y Sobrecanon Petrolero en Loreto. ¿Qué nos trae este primer estudio de transparencia regional en Loreto? Recordemos que en el 2016, con la ordenanza 019-2016, se crea esta comisión EITI Loreto para implementar la iniciativa en esta parte del Perú, ¿no? Esta comisión incluye miembros del sector público, del sector privado y también organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo NAR y ACODECOSPA en este caso. Siendo una iniciativa internacional, el EITI busca contribuir y mejorar la transparencia del sector extractivo en relación a los pagos tributarios y no tributarios que las empresas realizan al Estado y cómo esos pagos contribuyen al desarrollo regional, en este caso en Loreto, ¿no? Mediante las transferencias que se hacen periódicamente. Nosotros saludamos especialmente a las instituciones que están participando hoy en este foro. Saludamos al Ministerio de Energía y Minas, al Gobierno Regional de Loreto, a USAID, a la Asociación COCAMA de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipixca, a CODECOSPA, también a Petrotal. Bienvenidos todos, gracias por estar acá. Seguidamente le doy paso a la señora Eleonora León y León y también a Jean Thomas. Ellos son representantes, Eleonora del Ministerio de Energía y Minas ante Leyte y Loreto, y Jean Thomas es el director de la misión de USAID en Perú. Eleonora y Jean nos van a dar las palabras de bienvenida para aperturar el foro. Adelante, Jean. Gracias, muchas gracias, Cristina. Buenas tardes con todos. Es un gusto realmente dar la bienvenida a los representantes de la Comisión Regional Loreto y al público en general. El tema que presentaremos y debatiremos el día de hoy es de suma importancia para la población, Estado y las empresas en general, por lo trascendental e importante del canon y el sobrecanon en el aporte a la región Loreto, y cómo esto se refleja en dar como beneficio al ciudadano de a pie. Es por esto que gracias a la difusión de los resultados que arroja el primer informe regional EITI Loreto del periodo 2016-2018, podemos conocer lo representativo que es este aporte de canon y sobrecanon en el caso de los servicios básicos, como es en el sector educativo, conocer que la inversión del GORE Loreto en municipalidades y otros actores ha representado más de 228 millones de soles, de los cuales los aportes de canon y sobrecanon han significado el 23% del total invertido en la región, lo que se traduce en mejoras en infraestructura de colegios, su implementación, por ejemplo. Asimismo, también evidenciamos que para el caso de saneamiento se han invertido más de 208 millones de soles, de los cuales el 14% han sido invertidos en cobertura de servicios de agua y saneamiento, cobertura de agua potable. En el caso de energía también tenemos que de los 43 millones invertidos, el 89% de esta inversión proviene del canon y sobrecanon petrolero. Esto ha permitido tener mayor número de viviendas con alumbrado de red pública. Estos ejemplos explicados brevemente nos dan una idea general de lo que podemos obtener con estos resultados del informe regional EITI Loreto, por lo que impulsar estas iniciativas desde el Estado es de suma importancia, ya que así la población y demás interesados pueden conocer desde fuentes fiables los aportes y usos que se dan a las fuentes de recaudación que provienen desde la riqueza de la selva peruana. Muchas gracias por estar aquí y estemos atentos a conocer mucho más sobre esta iniciativa y comprender mucho más lo que esta iniciativa significa, no solamente en este estudio regional, sino todos los muchos que vienen hacia adelante. Gracias. Gracias, Eleonora. Adelante, Jean, por favor. Jean, disculpa, tu micrófono está apagado. Ok, el reto de los webinars. Buenas tardes a todos, muchas gracias Eleonora, Cristina.
y todos los representantes de las distintas entidades que nos acompañan hoy. Yo soy Gene Thomas, el director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, aquí en el Perú. Quiero saludar a Silvia Peso, representante de la Comisión EITI Loreto del Gobierno Regional, al economista Fernando Barraza, responsable de elaborar el estudio que vamos a ver hoy, a los miembros de la Comisión Nacional y la Comisión Regional EITI y a los líderes sociales que nos acompañan hoy, que son sumamente importantes en este proceso, los medios de comunicación, que también son sumamente importantes en el oversight, la observación de los resultados y la replicación de esta información al público, y las representaciones de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil local en Loreto, que son realmente representantes de los beneficiarios que necesitan saber y conocer que estos recursos están estando aplicados a los fines para el beneficio del público en general. Es muy grato participar en este evento. Me permite conectarme aquí desde Lima. Aunque está esta participación virtual, yo espero que pronto pueda visitar de nuevo la bella región de Loreto. Para todos es una complicación esa situación de la pandemia, y lo que más me cuesta trabajo es que no puedo salir a visitar los proyectos y conocer las personas con cuales trabajamos en USAID, que mayormente están en Loreto, en Ucayali, en Madre de Dios, y obviamente yo no voy a estar ahí en un año y estoy realmente esperando la primera posibilidad de salir a visitarlos allá en Loreto. El evento de hoy tiene especial importancia. La presentación del primer reporte EITI Loreto representa un hito para fortalecer la lucha contra la corrupción y la transparencia. En USAID estamos convencidos que los países con altos niveles de corrupción o que carecen de un Estado de derecho efectivo o de responsabilidad en el gobierno son más susceptibles a los conflictos y al malestar social que otros países en desarrollo. La persistencia de la corrupción repercute negativamente en la prestación de servicios de salud, educación y otros beneficios sociales, y es un factor que contribuye a la pobreza y otras desigualdades. Y sabemos que hay un montón de dinero que realmente no llega a los propósitos indicados del gobierno y de otras fuentes aquí en el Perú y en muchos países. Y por eso estamos aquí trabajando con ustedes para que podamos contribuir a una más efectiva utilización de los recursos y asegurar que estamos realmente luchando contra la pobreza y realizando un cambio en el país. Por eso es la importancia de este reporte, la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas. Por primera vez, los ciudadanos de Loreto tienen acceso a información detallada sobre los pagos que las empresas petroleras realizan en el gobierno de Perú y sobre los montos de presupuesto que el gobierno central transfiere a sus autoridades locales y regionales. Y eso es muy importante y es poder para que puedan exigir lo debido, el derecho, la obligación del gobierno. Este reporte ha sido posible gracias a que el gobierno de Perú es un país miembro de esta iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas. USAID viene apoyando al gobierno de Perú desde hace varios años para que Perú mantenga su estatus de país cumplidor de EITI. E incluso trabajamos con ese mecanismo en muchísimos países en América Latina, no solamente aquí en el Perú. Para USAID ha sido un herramienta muy importante en la región y en otras regiones del mundo para los mismos fines de poner más transparencia en esos procesos de las transferencias. Ahora lo hacemos a través... ¿Perdón? ¿Aló? ¿Aló? ¿Puedo continuar?
Ahora lo hacemos a través del proyecto Construyendo. Estás mute. Jean, disculpa, tienes el micro apagado. Perdón. Ahora sí. Ok, sí, voy a terminar. Espero. Ahora lo hacemos a través del proyecto Construyendo Buenas Prácticas y Gestión y Gobernanza del Sector Extractivo que implementa nuestro socio Grupo Propuesta Ciudadana. Nos sentimos motivados y orgullosos de apoyar estos esfuerzos tanto con la Comisión Nacional EITI como con las comisiones regionales EITI. La estrategia de USAID para apoyar la lucha contra la corrupción y la transparencia se basa en un doble enfoque. Por un lado, USAID ayuda a fortalecer la administración pública y las instituciones a nivel nacional para mejorar la transparencia, como la Contraloría y la Secretaría de Integridad Pública del PCM. Y por otro lado, trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil para realizan actividades de promoción y vigilancia basados en la evidencia de datos y hechos que los ciudadanos y las ciudadanas pueden recoger en sus propias comunidades y investigar a través de las plataformas del Estado que ofrecen información pública. La corrupción impacta negativamente las iniciativas de desarrollo, como había dicho, así como la democracia y la gobernanza, y a su vez limita la inversión para el desarrollo económico del país. Es cada vez mayor el consenso a nivel internacional de la urgente necesidad de que los especialistas en desarrollo evalúen los riesgos de la corrupción y encuentren puntos de entrada para combatirla. El EITI es una iniciativa global que se inscribe en esa tendencia y ofrece una oportunidad de seguir avanzando con nuevos estándares y estrategias hacia la no tolerancia a prácticas corruptas, sino por el contrario, busca reducir su impacto generando compromisos desde diferentes actores para una mayor transparencia. El EITI promueve buenas prácticas de gobernanza en la gestión de los recursos provenientes de la minería, el petróleo y el gas. Y Perú es un país con muchos recursos extractivos que requieren de un manejo responsable y eficiente. Y por cierto, Loreto basa gran parte de su economía en los recursos que provienen del petróleo. Por eso es tan importante esta iniciativa exactamente en Loreto. Una fortaleza y virtud más del EITI es que reúne a varios actores que comparten un propósito y compromiso firme para contribuir juntos a la buena gobernanza del sector extractivo. Tenemos primero el compromiso de las empresas extractivas de transparentar la información de sus contratos, sus ingresos e impuestos. En segundo lugar, el compromiso de los gobiernos de transparentar la distribución presupuestal y el uso de los recursos del sector extractivo en beneficio de la población. Y finalmente, y lo más importante, el compromiso de la sociedad civil para vigilar si efectivamente esos recursos se usan con eficiencia y transparencia en beneficio de la comunidad. Para tener éxito se requiere que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil trabajan juntos para construir una eficiente gobernanza del sector extractivo, tan importante para la economía y el desarrollo sostenible del Perú y del Loreto. Desde USAID seguiremos siendo socios con ustedes en este esfuerzo. Muchísimas gracias y nos vemos tan pronto que sea posible allá en Loreto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eleonora y Jean, por sus palabras de bienvenida y apertura del evento. Te tomamos la palabra, Jean, cuando esté más tranquila la situación por el COVID. Acá te esperamos en Loreto. A continuación, queremos dar la bienvenida a la ingeniera Silvia Peso Vázquez, quien nos va a presentar las acciones y los retos del EITI Loreto. Silvia es ingeniera agrónoma, ella es encargada de la Dirección Técnica de Asuntos Ambientales de la Dirección Regional de Energía y Minas y representa la Secretaría Técnica ante el EITI Loreto. Por favor, adelante Silvia, tienes 5 minutos para que realices la presentación. Buenas tardes a todas las autoridades, a todos los miembros del comité.
Como dijo Cristina en un inicio, mi nombre es Silvia Peso, estoy en representación del director regional de Energía y Minas, el ingeniero Gastón García Pizango, quien preside la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial. En esta oportunidad me permite, por parte del director, dar una breve introducción en lo que consiste, cómo se inició el comité. ¿Me permites, Cristina, la siguiente página, por favor? Bueno, así como en otras regiones del Perú, EITI se inició en Loreto el 2016 a partir de la aprobación de una ordenanza 019-2016 CRL, que crea la Comisión Regional Multisectorial Permanente para implementar el EITI en la región Loreto, cuyo objetivo es contribuir a la ampliación y mejora de la transparencia de los flujos de pagos tributarios, es decir, impuesto a la renta, y no tributarios como regalías y el canon. El gobierno central transfiere por concepto de canon homologado a que se refiere la ley 29693, así como el destino y uso de estos por el gobierno regional de Loreto a otras instituciones públicas de su ámbito subnacional del departamento de Loreto. Siguiente, señorita Cristina. Bueno, el 2018 se instaló la comisión, la cual, como indiqué, está presidida por la Dirección Regional de Energía y Minas y tiene como miembros la sociedad civil, en este caso ACODECOSPAT, DAR, Derecho a Ambiente y Recursos Naturales, Colegio de Economistas, Colegio de Biólogos, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la empresa Petrotal y Petroperú. La Comisión EITI cuenta ya con un reglamento interno, un plan de trabajo, y en el marco de toda esta implementación vienen capacitando y brindando información a la sociedad civil. Ya se encuentra elaborado el primer estudio de transparencia regional 2016-2018. Siguiente. Bueno, desde el año 2013, la iniciativa de EITI tiene un compromiso que recae en el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a un decreto supremo 028-2011 EM, que se viene implementando a nivel subnacional, en regiones diferentes. A la fecha se tienen implementadas en 5 regiones, entre Apurímac, Moquegua, Piura, Arequipa y, bueno, la región Loreto. Estos procesos regionales se implementan con el apoyo y compromiso de los gobiernos regionales mediante ordenanzas que sustentan su creación y su funcionamiento. El principal producto de estas comisiones regionales son los estudios de transparencia regional, en los cuales se brinda la información de las transferencias del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales en materia de canon, sobre canon, regalías y usos, ya sea gastos e inversión, que se le da a estos recursos. Bueno, eso es con lo que respecta a mi intervención por parte de la Dirección Regional de Energía y Minas. Gracias por su atención. Muchas gracias, Silvia, por considerar el tiempo previsto. Muchas gracias por la información que nos permite conocer cuáles han sido las acciones del EITI Loreto en este periodo, y esto nos lleva a fortalecer la transparencia en las industrias extractivas en Loreto. En la siguiente parte del programa vamos a presentar los resultados del estudio y también va a haber un panel de comentarios sobre estos resultados. Y
Damos inicio presentándoles a Fernando Barraza. Fernando es máster en Gobierno y Desarrollo Local, es especialista también en gestión pública, ha sido el consultor encargado de desarrollar este presente estudio, este primer estudio de transparencia regional, y nos va a presentar en 20 minutos los principales resultados que ha estado encontrando en su trabajo. Recordamos al público, antes de darle pase a Fernando, que pueden dirigir sus preguntas al expositor a través del chat de las plataformas de Facebook, donde estén siguiendo la sesión. Les pedimos que las preguntas, por favor, sean concretas para que Fernando tenga la facilidad de responder. Adelante, Fernando, tienes 20 minutos para tu presentación. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes con todos. Para confirmar si están viendo la presentación solamente. Sí, Fernando. Ok. Bien, voy a pasar rápidamente a algunas partes porque ya han sido mencionadas. EITI es una iniciativa tripartita, el Estado, la sociedad civil y las empresas que forman parte de las industrias extractivas en la región. Y el propósito fundamental es la transparencia, que tiene efectos variados. Uno de los más importantes es combatir la corrupción a través de que la población tenga más información. El estudio se basa fundamentalmente en los recursos que generan industrias extractivas a través del Estado peruano. En el caso de la región Loreto, solamente existe el canon petrolero, y esto obedece a dos conceptos que se distribuyen. Por un lado, del impuesto a la renta es el canon petrolero, pero también forma parte de la regalía, que es parte de los volúmenes de producción que se generan, y ambos, tanto la renta como volúmenes de producción, generan canon de lo que se produce realmente en la región, y sobre canon que viene en el caso de la selva del Ucayali, el 25% que retorna a la región Loreto por efecto de que es una sola cuenca petrolera como se conoce técnicamente. Y al revés, ¿no? El canon de Loreto, el 25% se distribuye en Ucayali como una forma de compensar los recursos que van a recibir todas las entidades en el gobierno regional. Loreto también tiene una particularidad especial por su ley de canon petrolero, que es diferenciada a la ley de canon general de la minería, por ejemplo, hidroenergético o gasífero, donde está bien establecido de que el 70% obligatoriamente debe estar destinado a gasto de inversión, 20% a actividades de mantenimiento y 5% para financiar estudios de preinversión. Esto en el caso de Loreto no es exacto, toda vez que la ley de canon solo menciona que los recursos generados por este concepto deben ser destinados a gastos del desarrollo territorial. No establece porcentajes de gasto de inversión o de gasto corriente. Eso es importante que lo tomen en cuenta para ver más adelante los resultados que reflejan el estudio sobre este punto. En el caso de los recursos transferidos, podemos ver que se han recibido para todas las entidades en la región 325.4 millones de soles, de los cuales 257 corresponden a las entidades, a las 14 entidades de EITI que voluntariamente aceptaron formar parte del estudio, y esto representa 79% de los recursos de canon petrolero. Las otras 52 entidades públicas representan cerca del 21% y fundamentalmente son gobiernos locales, provinciales y distritales. Aquí podemos verlo por nivel de gobierno. El 64% de todas las transferencias van al gobierno regional, 166 millones en los 4 años que se evalúan en el gráfico. 15% va a las municipalidades provinciales, cerca de 41 millones. A las municipalidades distritales
van 21.5 millones, 8.36% aproximadamente en promedio. La universidad, en este caso la Universidad de la Amazonía, 5.45 a 6%, con 14.9 millones. Y finalmente el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, que es la excepción también en las entidades que reciben canon para el caso especial del gobierno regional de Loreto. Aquí, a nivel de todas las entidades de la región que reciben canon, podemos ver que el gobierno regional de Loreto es el que recibe la mayor proporción de los recursos del canon y sobrecanon, 51.14 del total del departamento. Seguido por la Universidad de la Amazonía con 4.57, el Instituto de Investigación de la Amazonía 4.36. Si sumamos solo estos tres, el 75% o poco más del canon y sobrecanon es recibido por tres instituciones de ámbito regional. Luego vienen dos municipalidades, una provincial y otra distrital. La provincial de Maynas 3.74%, San Juan Bautista 2.32%, Yurimaguas 1.95%. Esto también nos da otra cifra relevante, que la mayor proporción del canon va a entidades que tienen impacto mayor sobre áreas urbanas que sobre áreas rurales. Como mencioné, por tipo de recurso, las 14 entidades que forman parte de EITI solo reciben 257.8 de los 350 y tantos que mencionamos hace un rato, y específicamente de canon y sobrecanon petrolero. La gráfica nos muestra una recuperación hacia el año 2018, pero aún inferior al 2015. Y la caída del 2016-2017 y la lenta recuperación obedece a dos factores. Primero, los precios internacionales del petróleo cayeron drásticamente en el año 2016, se han mantenido relativamente bajos y han comenzado a subir en el 2018. Ya este año, por ejemplo, vemos nuevamente valores del precio internacional a valores anteriores al 2015. ¿no? Otro factor que influye sobre el canon que es distribuido es el volumen de producción. Y especialmente, como ustedes bien conocen, en la región Loreto, estos volúmenes se han visto afectados también por una serie de conflictos y eventualmente también por falta de exploración de nuevos pozos o pozos existentes que han bajado su nivel de producción por su ciclo de vida natural. Y otros que están por iniciar, pero que justamente los conflictos han detenido su capacidad de producción a mayores volúmenes, ¿no? Es de esperar que 2019-2020 veamos cifras muy similares al 2018 o eventualmente a la del 2015 y no se vean reflejados los mayores transferencias por efecto del alto valor internacional del petróleo, porque hay una menor producción en términos generales en la región, ¿no? A nivel de las entidades de EITI, de las 14, ya el gobierno Loreto aumenta su participación a 64%, 166.4 millones. La Universidad de la Amazonía, 14.9, como lo hemos mencionado, y el Instituto de Investigación, 5.5. ¿no? Y se mantiene la misma proporción. Maynas, San Juan Bautista, Yurimaguas, Contamana, Nauta, Ramón Castilla. ¿no? La que menos recibe, donde está la empresa Petrotal, es la Municipalidad Distrital de Puinahua, ¿no? Con 0.4. Por tipo de gasto, ¿en qué se gastó o cuánto representa el canon, mejor dicho, en los presupuestos de las entidades que forman parte del estudio EITI? Aquí
Aquí vemos que los recursos del canon apenas representan globalmente, para todas las instituciones, el 8.3% del presupuesto. Esto significativamente es bajo con respecto a otras regiones, por ejemplo, que tienen canon, donde esta participación de canon, que no es petrolero, pero otros tipos de canon, tienen una participación mayor, más significativa a nivel del presupuesto de instituciones. Esto varía de institución a institución, ¿no? En el estudio se muestra por cada una de las 14 instituciones cuánto representa en el presupuesto lo que es transferido por canon. Lo que sí podemos ver es que ha habido un incremento de esa participación, que no es tampoco, en volumen es alto, pero sigue siendo poco significativo respecto del total, y es menor a lo que había en el 2015, ¿no? En el 2015 el canon representaba el 13%, y al 2018 el canon representa 6.8%. Todavía se mantiene una proporción baja respecto del presupuesto total de las instituciones. ¿Qué entidades son más dependientes de estas transferencias? Esto significa cuánto del canon representa en el presupuesto de la entidad. Y lo que vemos aquí es que la Municipalidad Provincial de Loreto es la que depende más de los recursos de canon, pero tampoco es tan alto, ¿no? Es 24.6%. La provincial de Ramón Castilla, 22%. Sarayacu, 19%. Ucayali, 18%. El Instituto de Investigación, 14%. Y como pueden ver hacia abajo, el gobierno regional de Loreto en su presupuesto representa el 7.7%, y la que menos dependencia tiene del canon es Belén con 6.9%. Una de las maneras que es la más usada, no necesariamente la que mejor refleja la capacidad de gestión de una institución pública, pero que es muy difundida, es el indicador de la capacidad de ejecución de los recursos. Y aquí podemos ver que las entidades de EITI Loreto han tenido su mejor capacidad de ejecución en el año 2018, como 84%, ¿no? Recibieron 100 y gastaron 84 en total de todas las entidades EITI. Pero el nivel más bajo de esta capacidad de ejecución del gasto fue en el año 2016, con 55%. En general, si vemos en promedio total, apenas bordearía el 70%, que no es pues una capacidad de ejecución elevada, y sobre todo que es cíclico, ¿no? Hay años de mucha ejecución, pero hay años también de muy baja ejecución, y esto genera que no haya impactos reales y sostenidos del gasto de canon petrolero en beneficio de la sociedad, de las personas que viven en la región. Si lo vemos por entidad, las más eficaces, digamos, las más eficientes son la provincial de Ucayali, la distrital de Puinahua, y el Instituto de la Amazonía peruano y la Municipalidad de Alto Amazonas, con alrededor de 80 a más por ciento. Digamos que por encima de 80 ya estamos teniendo un nivel de ejecución adecuado, y por debajo de 80 ya podemos ver que hay deficiencias para gastar los recursos recibidos, que pueden obedecer a múltiples razones, ¿no? Falta de capacidad técnica, falta de estudios terminados para hacer las ejecuciones, y otras variables de gestión institucional que pueden estar perjudicando la rapidez con la que se ejecutan los gastos que se reciben por canon y sobre canon petrolero. Una acotación que siempre hay una difusión no adecuada de que el dinero no gastado de canon es devuelto al gobierno nacional. Eso no es cierto para el caso del canon y sobre canon. El dinero no gastado en el año
se incorpora en el presupuesto del año siguiente como saldo de balance. En ningún caso los recursos de canon y sobrecanon son retornados al erario nacional. El gasto público se divide en dos grandes grupos, ¿no? Proyectos referidos a inversión pública y actividades. Y en actividades hay dos tipos, ¿no? Lo que se refiere a actividades de operación, planeamiento y mantenimiento de servicios públicos, pero también a lo que es el pago de la deuda que se pueda haber obtenido para las instituciones comprometidas en este estudio, ¿no? Como mencioné al inicio, la ley de canon petrolero para Loreto no establece porcentajes para montos destinados a inversión o en actividades. Otra ley de canon general sí lo establece, pero en el caso de Loreto no, y podemos ver que ha venido creciendo lentamente el gasto del canon en proyectos, ¿no? Ya en 2018 el gasto en proyectos representaba el 45% del total del canon y sobrecanon, pero en años anteriores era mucho menor, ¿no? El año 2016 apenas el gasto en proyectos era 19% y el gasto en actividades era 80, casi 81%. Esto es malo, no necesariamente. Gastar en actividad, en gasto corriente, dado que la ley de canon petrolero de Loreto lo permite, podríamos decir que si ese gasto en actividades de gasto corriente han servido para mejorar la calidad de servicios públicos, es un gasto bien realizado, dado que genera impactos y beneficios directos a la población. Pero si la calidad de los servicios públicos no han mejorado sustancialmente, podemos inferir que esos gastos se están yendo o diluyendo en diferentes factores que no están contribuyendo a la calidad del servicio. El gasto del proyecto en general sí se puede inferir que es un gasto adecuado en la medida en que este genera nueva infraestructura o nuevos servicios en beneficio de la población. Y digo inferir porque viendo los datos más al detalle podemos tener otro tipo de análisis como lo vamos a ver más adelante. Y acá entramos al tema solo de la inversión, ¿no? Si habíamos visto que aquí al promedio es el 30% de gasto en proyectos, estamos hablando aquí solo de ese 30% en gasto de inversión, ¿no? Si de cada 100 soles recibidos, 30 soles se destinan a proyectos, de esos 30 soles, un tercio, más de un tercio, se va a transporte, un quinto se va a educación, 13% a planeamiento, que es fundamentalmente gasto en fortalecimiento institucional y muchas veces en infraestructura de las propias entidades públicas, 11% en saneamiento, y después ya son cifras menores en muchas funciones, ¿no? Ambiente, energía, vivienda, cultura, agropecuaria, comercio, salud, etc. Lo primero que podemos ver en este cuadro, que si bien hay una prioridad en transporte, educación y saneamiento, que son temas básicos, fundamentales para el desarrollo de un territorio, vemos también que se dispersa este gasto en otras acciones que probablemente también son importantes, pero que aquí comienza a verse que hay falta de claridad en el enfoque de prioridades, ¿no? Lo podríamos deducir ahora, después del estudio con la pandemia, por ejemplo, cuando vemos que en salud apenas se invirtió en esos 4 años de la data 1.5%, ¿no? Y ahora, después de esto, podemos entender cómo es que la infraestructura de salud es totalmente deficitaria frente a una pandemia como la que estamos viviendo.
Esto es solamente para tener un ejemplo. Otro ejemplo es, apenas el 11% se ha destinado a saneamiento. Y vemos que muchas comunidades y muchos pueblos al interior de la región no tienen agua potable y muchas más viviendas no tienen desagüe por red pública, ¿no? Una región que tiene abundante agua dulce por lagos, perdón, por ríos y por la lluvia, no tiene la capacidad de haber invertido en generar servicios de saneamiento para dar cobertura a la mayor cantidad de la población, ¿no? Entonces, dispersar el gasto en tantas funciones es una debilidad que debe ser corregida, porque además esto refleja ya directamente de que los montos, si ya el monto total era apenas 30% del total del canon recibido, y encima lo dividimos en 16 partes o 16 temas, cada proyecto termina siendo de montos pequeños que no logran generar impactos, o como se dice también ahora en inversión pública, reducir drásticamente brechas de servicios básicos o de infraestructura básica para el desarrollo territorial. Fernando, tienes 2 minutos para cerrar, ir cerrando, por favor. Gracias. Terminamos entonces, y aquí vemos la evolución de la eficiencia del gasto acumulado en proyectos por entidades, ¿no? O sea, del total del dinero recibido, cuánto gastaron en proyectos. Del total programado en proyectos, cuánto gastaron en proyectos. La que mejor gasto tuvo fue Maynas, y la que menos capacidad de gasto fue la Universidad de la Amazonía, con apenas 40%, igual que la Municipalidad del Datem de Marañón. O sea, se programa poco dinero en proyectos, y encima, en general, apenas el 65% es la capacidad del gasto. Las funciones del Estado ya lo hemos mencionado. Y aquí está el gasto corriente, ¿no? El mayor gasto es en bienes y servicios. Lamentablemente el estudio no permitía entrar a más detalle por la información disponible para saber en qué bienes y servicios se ha gastado. En principio, esto es un gasto correcto. El servicio de la deuda también es un gasto correcto, porque de acuerdo a la ley solo se puede tomar deuda para proyectos de inversión pública. Quiere decir que estamos adelantando recursos, y en este caso estamos pagando esos recursos que se habían adelantado. Pero puede haber aquí, por ejemplo, otros gastos que no son como pensiones que se produjo en un año, que no es muy alto, pero que no es adecuado para el tipo de gasto corriente que se debe hacer con canon y sobrecanon. Aquí vemos, aquí sí, en gasto corriente todas son más eficientes para gastar, ¿no? El promedio es de 93%, 92% en algunas instituciones, y la que menos gasta es el gobierno regional de Loreto, apenas 63%. Estos son datos que ya hemos mencionado. Aquí simplemente en infraestructura de transporte, por ejemplo, que es lo que más se gasta, es paradójico ver la cantidad de vías no pavimentadas que hay sobre el total de las carreteras, y aquí está año a año, ¿no? El incremento del 2016 al 2018 en carreteras nacionales no ha variado. En las departamentales no solo no ha aumentado, sino que ha disminuido, ¿no? No ha variado, de 102 ha disminuido a 97, y en las vecinales tampoco se ha variado el gasto de vías pavimentadas, ¿no? Entonces, por las características de la región, son vías no pavimentadas y se siguen más que extendiendo en kilómetros, reponiendo por las características geográficas. O sea, hay un gasto reiterativo en infraestructura de transporte, y no están generando desarrollo territorial a largo plazo, y esa es una de las conclusiones también importantes del estudio, ¿no? La mirada sigue siendo de pequeños montos de inversión, de inversiones de corto plazo, que no están generando impactos del desarrollo sostenible a mediano y largo plazo en la región Loreto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Hemos recibido información bien interesante sobre cómo las entidades públicas reciben como transferencia del canon y sobrecanon petrolero varios millones, los cuales se distribuyen entre varias instituciones como el Gobierno Regional, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el IAP y también los municipios, ya sea urbanos o sea rurales. Y ahí hay una idea interesante que nos plantea Fernando, según los resultados del estudio, que es que muchas de las municipalidades urbanas en realidad reciben mayor cantidad de transferencias que las municipalidades rurales que están en el ámbito de intervención de los proyectos de hidrocarburos que están contribuyendo al canon. También es importante la idea, resaltar la idea acerca de que estos gastos que se realizan por las entidades públicas deben contribuir a la mejora de la calidad de los servicios públicos que se estén brindando y al desarrollo territorial, ¿no? Eso no se está viendo un impacto muy grande en cuanto a la ejecución de estos fondos. Muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar a la siguiente parte del panel. Tenemos 3 panelistas invitados a quienes damos la bienvenida. Tenemos a nuestro primer panelista, Luis Peña, tenemos a Ronald Eusquiza y tenemos también a Lilibet Chávez. En esta parte vamos a tener los comentarios de nuestros panelistas. Cada uno va a tener 5 minutos para poder hacer su intervención, sus comentarios sobre los resultados que ha estado mostrando Fernando anteriormente. Nuestro primer panelista es el señor Luis Peña. Luis viene en representación de la Asociación Pocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipixca, ACODECOSPAT. ACODECOSPAT es miembro titular de Ley Loreto y es representante de los miembros de la sociedad civil, ¿no? Luis tiene amplia experiencia de trabajo con las organizaciones indígenas. Él es especialista en redes y telecomunicaciones, tiene estudios de economía, también cuenta con experiencia en trabajo sobre incidencia sobre los impactos ambientales que se han estado dando en las cuencas de corriente relacionados al tema petrolero, y también es comunicador social tanto de FECONACO, la organización indígena FECONACO, como ACODECOSPA, que es del pueblo Pucama y Urarinas. Gracias, Luis, por acompañarnos hoy. Por favor, tienes la palabra por 5 minutos para darnos tus comentarios. Bien, muchas gracias, Cristina. Saludo desde el pueblo Pucama, Uyurarinas, del presidente de ACODECOSPAT, Alfonso López Tejada, y quien me designó para representar en este caso. Una reflexión que podemos hacer a todo este estudio de transparencia, que es muy importante para los pueblos indígenas, ver cómo se está, qué se está haciendo con el dinero que ingresa del canon petrolero, de las riquezas que se extraen de las comunidades, del territorio de los pueblos indígenas, y hacia dónde se destina en su gran mayoría. Nuestro país es un país netamente que depende de esta actividad petrolera como fuente de energía. Nosotros producimos desde nuestro territorio, todo el petróleo que producimos no llega ni al 48% de lo que necesita el país. Somos un país que no tiene tiene una dependencia energética, por lo tanto tenemos que exportar petróleo de otra parte del país. ¿Qué es lo que hemos hecho como sociedad en los más de casi 50 años de esta actividad petrolera? Como bien lo dice, y Petroperú indica también, hay gran reservas probables, contingente y perspectiva de petróleo en territorio amazónico, territorio indígena, territorio de nuestros pueblos. Pero ¿cómo vas ahí nuevamente a pedir a los pueblos indígenas que se dejen, que se desarrolle esa actividad petrolera en nuestro territorio si vemos bien claro que de Andoas solo el 0.26% se destina al municipio de Andoas? Una cifra irrisoria de 113,000 soles para ese municipio. O sea, ¿cómo se está atendiendo a los pueblos? Nosotros como sociedad no hemos sabido sostener esta actividad petrolera en el tiempo. Ahora, esta actividad petrolera, el lote 192, 1AB, es 1AB, y el lote 8 están en una crisis. No está ninguna empresa operadora. Ahorita está Petroperú de manera provisional, pero ahorita no tenemos actividad ahí. Los pueblos no quieren dar el permiso para que se vuelva a desarrollar esta actividad petrolera, pero para la sociedad, de las empresas, los trabajadores, la service,
y el mismo Estado, el indio es el único responsable de toda esta crisis. Pero vayamos a ver un poco la historia que hay. Si bien el precio internacional ha desincentivado nuevas inversiones para que abran otros pozos petroleros, pero a partir de 2005, con la toma con la firma del Acta de Oriza, ha empezado los conflictos sociales donde el indio ya no estaba dispuesto a soportar más atropellos en su territorio, más contaminación, que solo se deje en su territorio contaminación y se lleve toda la riqueza a las grandes ciudades. Eso ya no estaba dispuesto más el indio a soportar eso, ¿no? En 2016 se agudiza mucho más los conflictos sociales, más pueblos empiezan a levantar la flecha en protesta, porque son olvidados, son los eternos olvidados de todo este desarrollo que siempre ha ofertado el boom del petróleo, ¿no? Esto de acá. ¿Cuántos errores se ha cometido? Siempre apuntamos al indio. El indio es el único culpable, que nos olvidamos de muchas cosas, como dice acá el estudio, que nos ayuda a sacar muchas reflexiones. ¿Cuánto en gastos corrientes? Que estos gastos corrientes, como bien lo dice el consultor que hizo este estudio, se ha servido para mejorar, lo cual no es cierto. Alcantarillado, ¿a quién le sirve? Créditos agrarios a grandes empresarios. Todo el canon petrolero se ha ido destinando a cosas que no han servido ni han mejorado la calidad de las instituciones públicas. ¿Qué más? Los núcleos ejecutores. Se ha creado los núcleos ejecutores para tratar de apoyar indirectamente a los pueblos indígenas. Ni eso se ha podido dar. ¿Por qué? Se ha generado los clientelismo político para orientar la inversión pública hacia amigos de los partidos políticos. Entonces, todo eso ayuda a que los pueblos indígenas no quieran. Nos tilda de chantajistas, de muchas cosas. Pero resulta que en nuestro pueblo se desarrolla toda esa actividad petrolera. Y fíjense, solo una foto, el 0.26% del canon recibe un municipio en la jurisdicción de Andoas y Pastaza, 0.27% Pastaza. ¿Qué puede hacer ese municipio con eso? Se requiere reestructurar todo, requerir empresas que sean responsables ambiental y socialmente, que respeten a los pueblos indígenas, que respeten la reglamentación, que cumplan y no hagan el perro muerto de los procesos administrativos que tienen. Deben remediar los territorios. Ahora el gobierno a través de Profonampe va a remediar y va a meter plata del Estado para remediar esos territorios. Necesitamos nuestro territorio limpio, necesitamos ingresar a ese proceso de desarrollo donde tanto se dice y donde nosotros no tenemos agua, luz, no tenemos saneamiento, desagües. Entonces, todo eso, ¿cómo nos piden a los pueblos indígenas que ingresemos? Pero somos los únicos culpables de la debacle, de la crisis energética, de la crisis del petróleo, y también nos acusan de los derrames, de los atentados, pero sabemos bien claro que el informe del Congreso del 2017 ha indicado que hay otros actores interesados donde hacen millonarios contratos, amigos de funcionarios de Petroperú. Entonces, es importante transparentar no solo los ingresos, sino los impactos, y transparentar cómo se manejan los contratos de los derrames y cómo se evaden, como Plus Petrol ahora se ha evadido, no va a remediar nada, hacia declarado en bancarrota y se fue del país. Eso, todos esos pasivos, ¿dónde están? Territorio de los pueblos indígenas. Por eso, señores, muchas gracias. Tienes un minuto para hacerlo. Bueno, gracias por tenernos acá, hacer escuchar la voz de los pueblos indígenas, que no nos vean como los salvajes. No somos los salvajes. Están en nuestro territorio, donde han ensuciado, han envenenado estudios toxicológicos, el ASIS, Achucama y Urarinas. Indica claramente que tenemos alto nivel de mortalidad. En esta pandemia de COVID-19, disculpen, hemos sido los más abandonados. Mientras ustedes pedían oxígeno, nosotros pedíamos al menos paracetamol. Eso, al menos paracetamol. Y ni eso ha llegado a muchos de los territorios en donde pasa el oleoducto, se hace actividad petrolera. Ni eso hemos tenido. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Luis, por tus comentarios. Luis nos ha manifestado cuán importante es el desarrollo de la responsabilidad social y también la responsabilidad ambiental de las inversiones que se desarrollan en el territorio. Y además de eso, del
la importancia de ambas cosas, también que las entidades públicas en el cumplimiento de sus funciones mejoren definitivamente los servicios públicos para el bienestar de la población que está en el territorio. Es importante para ello transparentar los ingresos y los impactos que se están generando con estas inversiones. Muchas gracias, Luis. Seguidamente tenemos la participación de Ronald Busquiza. Ronald es representante de la empresa Petotal. La empresa es miembro también de la iniciativa Leiti Loreto en representación de las empresas extractivas. Ronald es ingeniero mecánico de la UNI. Ha cursado maestrías en ESAM, en la Universidad Pacífico, en UCI, también en Quebec. Ha participado en programas de capacitación para ejecutivos y es miembro de la Sociedad Geológica de Perú, de la APG, de la Sociedad Peruana de Energía Internacional, y es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y la Sociedad Peruana de Energía en la sección Lima. Tiene muchos años de experiencia, más de 20 años de experiencia en el tema de hidrocarburos, en el sector de hidrocarburos, y ha trabajado en diferentes temáticas en este sector. Al igual que Luis, Ronald va a tener 5 minutos para su intervención. Adelante, Ronald. Buenas tardes con todos. Muchas gracias a Leiti por esta oportunidad y a toda la comisión multisectorial. Muy importantes los comentarios que nos dio Luis Peña y también la presentación de Fernando, donde muestra una realidad, ¿no? Una realidad que debemos nosotros reflexionar. En primer lugar, la importancia de Leiti. Como se menciona, la transparencia es un paso necesario para construir la confianza, que este es uno de los primeros pasos que debemos dar hacia adelante, hacia el futuro. Es por eso que creemos muy importante consolidar la iniciativa de Leiti y que todos nosotros que estamos en esta industria, me refiero a nosotros, todos los participantes, puedan plegarse a esta iniciativa. Hemos visto que hay un porcentaje todavía que falta incorporarse en el estudio y que creemos necesario que todos los gobiernos locales participen y todas las empresas del sector. Con relación a los temas que se han mencionado, realmente hay algunos que creo que nos debe llamar a la reflexión, a tener presente. Por ejemplo, el caso de los porcentajes de ejecución, ¿no? Año a año. Y hemos visto que en algunos casos se llega a una ejecución del 50%. Y realmente lo que nos debe traer a colación esta ejecución son dos aspectos. En primer lugar, no se trata solamente de qué porcentaje se ejecutó, ¿no? Que es bajo y por lo tanto debemos de buscar la forma de que se pueda ampliar y poder llegar a una ejecución mayor. Pero más importante aún es la calidad de esa ejecución. Entonces, lo que refleja todas estas cifras es la importancia de atender una necesidad imperiosa, que es la capacitación que requieren las poblaciones donde se realizan las actividades de hidrocarburos. ¿Y por qué hablo en particular de las poblaciones? Porque estamos hablando de una población minoritariamente joven, mayoritariamente joven, de 25 años para abajo, alrededor del 60% de esa población, donde tenemos un crecimiento poblacional alto y que si no atendemos esta brecha en educación, esta brecha se va a ir incrementando cada vez más. Entonces, en un ambiente donde no se tienen todos los elementos que se requieren para suplir y cerrar esta brecha, como son los elementos de sanidad, de energía, infraestructura en colegios, difícilmente este porcentaje de capacidad de
de ejecución va a mejorar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debemos de tener muy en cuenta la necesidad de que efectivamente estos montos generados por la industria extractiva lleguen a las poblaciones donde se realiza la actividad. Es definitivamente un clamor y una necesidad si nos proyectamos hacia el futuro, visualizar que tengamos poblaciones donde se realiza la actividad de hidrocarburos y que esté recibiendo cerca del 0.2%, como lo mencionó Luis, es inaudito, es imposible que pueda mantenerse ese esquema. Por eso también nosotros creemos, y se están haciendo estudios, pero creemos que se debe mejorar esa distribución para asegurarnos que efectivamente los recursos lleguen a las poblaciones donde se realizan las actividades. Y no se trata simplemente de recursos por decir cantidades de dinero. Se trata de que se incremente la calidad en la educación, en la salud, en la infraestructura que se requiere en el lugar. Podemos, creo, convenir en que todos estos lineamientos que estamos conversando en este esquema están claramente definidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde tenemos que vencer la pobreza, donde tenemos que tener poblaciones más equitativas, con energía, con agua, educación, superando las diferencias que hay entre las diferentes poblaciones, y todos estos son parte de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿qué mejor que ajustar los temas del canon para que lleguen a estas poblaciones y que tengamos objetivos claros establecidos, y qué mejor que esos objetivos estén orientados hacia estos objetivos de desarrollo sostenible instaurados definidos con las Naciones Unidas. Ese es mi principal comentario con relación a este estudio, que me parece muy importante, pero también importantísimo propiciar que continúe en un siguiente periodo, porque tenemos que tener presente que las necesidades de las poblaciones y la producción de las empresas tienen que darse en el día a día, y yo sugeriría que avancemos en los estudios de los años siguientes, 2019, 2020, y abarquemos y comencemos con el 2021. De lo contrario, la información que vamos a tener no va a ser una información que nos va a servir para tomar decisiones, porque el escenario que puede presentarse en el 2018 puede ser totalmente diferente del que vamos a tener en el 2021 y de así en adelante. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Nos has mencionado varios aspectos importantes, como que la iniciativa ITI ayuda a la construcción de esta confianza basada en la construcción de condiciones que mejoren la transparencia de la información, mejoren el acceso a esta información. Y nos has resaltado también que se necesita definitivamente priorizar el cierre de brechas sociales y ambientales, especialmente en las zonas donde se desarrolla la actividad de hidrocarburos. Hay brechas sociales muy amplias en el sector educación, salud, energía y ambiente, que hace que las condiciones no sean las óptimas en la zona para el desarrollo de las mismas actividades y el bienestar mismo de las personas que están en esa zona. Si no se mejora la capacidad de ejecución de las entidades públicas, no va a mejorarse este bienestar social que existe en la zona. También es importante esta relación que nos mencionas entre la calidad de los servicios que se requieren mejorar y cómo estos van a ayudar a contribuir el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Eso es algo muy importante. Muchas gracias, Ronald, por comentarnos esto. Recordamos al público que está siguiendo el evento que pueden hacer sus preguntas para el consultor, para Fernando, a través de las plataformas del Facebook Live de las diferentes instituciones que están transmitiendo el evento.
por favor sean concretos en sus preguntas. Nuestra tercer panelista es Lilibet Chávez. Lilibet es parte de la Dirección Técnica de Asuntos Ambientales de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Loreto. Ella es ingeniera química y se desempeña como evaluadora de la Dirección Técnica de Asuntos Ambientales. Al igual que los otros panelistas, Lilibet, tienes 5 minutos para tu intervención. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos, con todos los presentes. Así es, voy a hablar en representación del Estado, en este caso de la Dirección Regional de Energía y Minas. Como bien sabemos, el EITI ha puesto a disposición de la ciudadanía la información acerca de los ingresos que tiene el Estado peruano. Como en este caso hace uso de estos recursos provenientes de la implementación de actividades extractivas de petróleo, gas, minerales y servicios conexos en el territorio. En este caso, nosotros debemos hacer prevalecer las funciones de la comisión, que son dirigir, organizar y promover de manera concertada la ejecución de un plan para la implementación de la iniciativa por la transparencia en las industrias extractivas EITI en el departamento de Loreto, para lo cual deberá aprobar un plan de trabajo. Lo segundo sería elaborar y aprobar los términos de referencia para la elaboración del estudio de transparencia al que se hace referencia en el artículo 4 de la presente norma. La comisión decidirá el alcance del estudio en base a sus prioridades y posibilidades económicas. Lo siguiente sería seleccionar a los consultores especialistas para la elaboración del estudio de transparencia. Otro punto sería proponer la contratación del administrador independiente y un auditor responsable de realizar cualquiera de las conciliaciones, validaciones, auditorías e investigaciones previstas por la EITI Loreto. Promover la difusión pública, abierta y comprensible de los resultados del estudio de transparencia. Otro punto sería aprobar su reglamento de funcionamiento de manera que asegure la participación y el proceso de toma de decisiones concertadas. Formular también propuestas y recomendaciones sobre las acciones o las medidas a adoptar para mejorar la transparencia de la generación, distribución y uso de la renta de las industrias extractivas en el departamento de Loreto. También identificar y comprometer fuentes de financiamiento para el cumplimiento del plan de trabajo de EITI de Loreto. Y por último, coordinar sus acciones con la Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento y supervisión de la transparencia en el empleo de los recursos que obtiene el Estado por el desarrollo de las industrias extractivas mineras e hidrocarburíferas. La Comisión Regional Multisectorial Permanente va a elaborar y presentará y difundirá los siguientes informes, que será el estudio de transparencia sobre la transparencia de Cano y sobre Cano, los pagos de impuestos y el informe anual de la EITI de Loreto. Bueno, en este caso eso sería todo. Muchas gracias, Lilibet. Lilibet nos ha comentado de manera breve cuál es el proceso para realizar este estudio de transparencia. Este primer estudio que estamos realizando en el EITI Loreto corresponde al periodo 2015-2018 y seguramente en nuestro segundo informe que tocaría ejecutar vamos a incorporar varias de estas recomendaciones y mejoras para incorporar información adicional. Muchísimas gracias, Lilibet, por tu participación. Gracias. Bueno, agradecemos la participación de nuestros panelistas. Tenemos a continuación un espacio de 10 minutos aproximadamente para que Fernando pueda resolver las preguntas de los participantes sobre los resultados de este estudio que nos ha presentado. Fernando, voy a proceder a leer algunas de las preguntas que nos han enviado a las diferentes plataformas. Voy a leerte en grupos de 3 preguntas para que las puedas ir respondiendo. Como primera pregunta del señor Julio Gutiérrez.
Julio nos pregunta cuánto ha contribuido el canon en el índice de desarrollo humano, en el IDH y el índice Gini en la región Loreto. El señor Roger Aguilar nos pregunta por qué no se asigna más presupuesto en las zonas donde se extrae el petróleo y cómo desde el MINEM, no, esta es otra pregunta. Hay una tercera pregunta que es acerca de cómo desde el Ministerio de Energía y Minas se puede asegurar que se ejecuten los proyectos que se han designado con el canon, a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Sí, no hay en el estudio una medición detallada sobre los índices que menciona la pregunta, en la primera pregunta. No ha formado parte del estudio, sin embargo, se muestra algunos indicadores de desarrollo humano y de indicadores de Gini que muestran la distribución de la riqueza. Lamentablemente, la región Loreto como tal no está entre las primeras a nivel nacional. Está a mitad de tabla, como se dice, por debajo de la mitad de la tabla. Lo que refleja en general no solo el canon, sino que la gestión y el desarrollo, en el caso de la región Loreto, todavía tiene mucha tarea y mucho esfuerzo por desarrollar a nivel de todos los niveles, todos los 3 niveles de gobierno, no solamente de la región, sino también nacional y también el local. En cuanto a por qué o cómo se puede distribuir más presupuesto a las zonas rurales, eso solo puede ser factible en la medida que haya una nueva ley de canon para el caso de Loreto, ¿no? La actual ley es la que establece esas condiciones y los modelos de distribución de los recursos que son generados por canon muestran lo que señala el estudio, ¿no? La mayor parte de los recursos se queda en 3 instituciones de ámbito regional, ¿no? El gobierno regional, la Universidad Nacional y el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Si se espera poder llegar con más recursos de canon a áreas rurales o a las comunidades, como también hay ideas de ese tipo, tiene que ser a través de un nuevo proyecto de ley que sea aprobado por el Pleno del Congreso de la República. Es la única instancia que podría cambiar las condiciones actuales de distribución. Otra pregunta es, ¿qué puede hacer el MINEM para asegurar que los recursos del canon sean efectivamente gastados? El MINEM propiamente no tiene, más allá de su capacidad rectora y de promoción de la inversión pública, no tiene una capacidad coercitiva de obligación ante gobiernos regionales y locales. Pero existen otros mecanismos como la programación multianual de la inversión pública en la ley de InvierteP, que si se vincula al proceso del presupuesto participativo, podríamos tener proyectos de carácter integral, proyectos que tengan un enfoque territorial y de desarrollo sostenible para cerrar brechas importantes en el territorio, ¿no? Comenzando por las básicas, agua, desagüe, energía, salud, educación, que son 4 áreas de trabajo público en las que todavía hay retos importantes, especialmente en las áreas rurales donde se genera la industria extractiva, ¿no? Si tuvieras otras preguntas, Cristina. Sí, Fernando, tenemos preguntas adicionales. El señor Abdul Vela nos pregunta por qué se evaluaron este periodo de estos años, del 2015 al 2018, puesto que el canon y sobrecanon se vieron implicadas por la baja producción debido a los conflictos sociales. Él sugiere que se debió evaluar el periodo 2011-2014, que fue en la época de bonanza petrolera. Esa es la primera pregunta. Bueno. El señor Aldo Castillo nos pregunta ¿qué debería pasar para que se dé un buen uso del canon petrolero?
Y la tercera pregunta corresponde a la señora Federica Barclay. Federica menciona que la información sobre la baja ejecución del canon capta solamente una parte del problema. ¿Qué puede hacer este tipo de metodología para abordar la calidad del gasto en los municipios, por ejemplo, sin contar la corrupción? Bien, ¿por qué el periodo analizado? Es una decisión de la Comisión Regional EITI y puedo inferir, porque no formo parte de la comisión que decidió el periodo de análisis, porque la comisión se ha instalado recientemente y ya otros estudios de nivel nacional o subnacional, perdón, región Piura, Abancay, Arequipa, etcétera, Moquegua, han comenzado sus estudios también en esos años, ¿no? La idea era probablemente equiparar con otras comisiones EITI a nivel de regiones en el Perú, pero nada impide que pueda hacerse estudios hacia atrás. Y también, como lo ha mencionado Ronald, es importante continuar, ¿no? La realidad ha sido cambiante significativamente en el tema petrolero, pero también a nivel social y económico, y estos estudios deberían darnos luces de cómo mejorar hacia adelante, ¿no? Entonces, lo de los años de estudio depende de la comisión EITI. En todo caso, es una sugerencia para que la comisión pueda considerar otros periodos de tiempo hacia atrás. ¿Qué debe pasar para asegurar la calidad del gasto? Primero, debe haber una definición clara de las prioridades de desarrollo territorial. Y esto muchas veces queda en declaraciones genéricas o en planes concertados que muy probablemente están bien escritos, pero que no son en la práctica acuerdos o pactos sociales y políticos y económicos en el territorio. Y esto hace que entra una autoridad, cambia las prioridades, o para atender a la mayor cantidad de demandas, no prioriza y va repartiendo el dinero en pocas porciones para dar respuesta a esas demandas de diferentes grupos en el territorio. Hay que priorizar. Si el gobierno local o regional tiene solo 4 años de ejercicio, no es dable que pueda distribuir su gasto en 16 o 17 funciones del Estado. 3 o 4 funciones son lo máximo que un gobierno regional en un periodo de 4 años puede atender de manera concentrada y especializada para cerrar brechas y generar impactos en agua, en desagüe, en salud, en educación, etc. Porque así se generan proyectos de mayor monto y de mayor integridad a nivel de territorio y también de otros aspectos que no solamente son los de infraestructura. Lo otro que debe pasar es mejorar la calidad del servicio civil, es decir, el personal dedicado a las tareas de inversión pública y también a la mejora de los procesos internos, ¿no? Mucho tiempo se pierde en la ejecución de proyectos por trámites burocráticos, por falta de gobierno digital. Pasar de la cultura del papel al formato digital, todo en línea, debería ser una de las metas inmediatas que la pandemia nos ha mostrado, además, que son herramientas totalmente factibles y asequibles a todos los niveles de gobierno, ¿no? Sobre eso habría que dar énfasis para reducir el tiempo de ejecución, para eliminar trabas burocráticas y, insisto, en la priorización del gasto a 3 o 4 objetivos de desarrollo territorial sostenible. El último punto, ¿me recuerdas, por favor? La última pregunta. Dame un segundo, por favor, Fernando. La tercera pregunta de la señora Federica Barclay se relacionaba con
La pregunta era qué puede hacer ese tipo de metodología para abordar la calidad del gasto en los municipios, por ejemplo, sin contar la corrupción. Federica mencionaba que la información sobre la baja ejecución del canon capta solamente una parte del problema que se está dando. Sin duda, eso lo hemos mencionado, ¿no? Hemos dicho que, y lo hemos presentado porque es el indicador más usado, pero efectivamente tanto Ronald y usted mencionan que eso no muestra la real calidad del gasto de la inversión pública o el gasto en general de canon y sobre canon. Coincido totalmente con ello. El estudio sí muestra aproximaciones de impacto. Lo mostramos casi al final, apenas el de transporte, pero mostramos también en el estudio otros temas como educación, salud, saneamiento, y podemos ahí notar que la inversión pública generada no solo con canon, sino con todas las fuentes de recursos que llegan a la región Loreto, todavía tienen tareas urgentes por cerrar brechas significativas en toda la región, ¿no? En educación, no solamente infraestructura, que de por sí es de baja calidad en muchas zonas, o que se deterioran rápidamente año a año por las condiciones climáticas, sino también en la calidad de la educación, ¿no? Loreto no es la región que tiene la mejor calificación en las encuestas de resultados de segundo de primaria y de segundo de media año a año, ¿no? Igualmente en saneamiento, las brechas de infraestructura de agua y desagüe son considerables, sobre todo en áreas rurales, alcanzan poblaciones que no tienen nada de agua potable y nada de saneamiento. Y aún en las ciudades también es evidente que hay áreas deficitarias de estos servicios. Sí se muestra en el estudio y espero que puedan descargarlo en la página web que les indicarán al final para que puedan tomar más en cuenta otros datos de análisis, y no solo globales, porque la presentación corta solo nos ha permitido hacer análisis del conjunto de las instituciones que han formado parte del estudio, sino que también en el informe completo van a ver entidad por entidad estos tipos de gasto, cómo se han ejecutado y en qué tipo de inversión se ha estado realizando el gasto del canon y sobre el canon petrolero. Gracias, Fernando, por tus respuestas. Tomo una sugerencia del señor Luis Peso, que nos menciona una sugerencia para el siguiente estudio. Hay varias preguntas más, pero ya tenemos que ir cerrando nuestro foro. Vamos a tener las preguntas, vamos a registrar las preguntas y en lo posible ir respondiendo a los participantes que se han identificado. Luis Peña nos comenta que el siguiente estudio de transparencia Leite y Loreto debe incluir también los pasivos ambientales, los procesos administrativos de las empresas petroleras y mirar si la inversión realizada por los gobiernos mejora la calidad de vida o simplemente no ha ayudado mucho. Entonces es una sugerencia para la comisión, para el siguiente estudio que podamos desarrollar. Entonces, muchísimas gracias. Hay varios comentarios adicionales. Vamos a estar tomándolos por parte de la Comisión Leite y Loreto para mejorar nuestro siguiente estudio de transparencia. Ya llegamos a la parte final del foro virtual Canon y sobre Canon Petrolero en Loreto, que nos trae el primer estudio de transparencia regional Leite y Loreto. Como lo mencionó Jean Thomas al inicio del evento, nos dice que este es un hito realmente para la región, porque es nuestro primer estudio que está contribuyendo a mejorar el acceso de la población en general a la información sobre la ejecución de los presupuestos públicos que se están asignando, que provienen de las inversiones en hidrocarburos. En este primer estudio hemos tenido hallazgos muy interesantes, los cuales Fernando ha compartido con todos nosotros, y podemos compartir también el documento final que tiene mucha información mucho más detallada para que ustedes puedan irla revisando y puedan utilizar en sus procesos de mejora de la transparencia. Seguidamente doy paso a la ingeniera Silvia Peso, quien va a
clausurar, dar las palabras de clausura del evento, el representante del Gobierno Regional de Loreto, que es miembro de la iniciativa EITI Loreto. Adelante, Silvia. Buenas tardes a todos nuevamente. Primero agradecer a todo el equipo de la Comisión Multisectorial EITI, la participación, a los panelistas, a los espectadores, que realmente dan un aporte muy necesario en este estudio. Y se debe agradecer y reconocer el trabajo de todo este equipo de la comisión. Bueno, será hasta un próximo encuentro mediante otro foro virtual y esperemos que haya sido de muy valioso conocimiento para todos ustedes. Muchas gracias.